Bueno, pues vamos a ver las ecuaciones del plano. Vamos a ver si cuando buscábamos las ecuaciones de la recta teníamos suficiente con un punto y un vector, en las ecuaciones del plano vamos a necesitar dos vectores. Entonces, vamos a tener un punto, que va a ser, por ejemplo, x sub 0, y sub 0, z sub 0, y dos vectores, un vector u1, u2, u3, y v1, v2, v3, ¿de acuerdo? De tal manera que la ecuación del plano va a ser, por ejemplo, cualquier punto del plano va a ser el punto más lambda por el vector u más t por el vector v, ¿de acuerdo? Son dos parámetros. Si hacemos las sustituciones correspondientes, tendríamos que x es igual a x sub 0 más lambda u1 más t v1, que y es igual a y sub 0 más lambda u2 más t v2 y que z es igual a z sub 0 más lambda u3 más t v3. ¿De acuerdo? Esas son las ecuaciones habituales. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Esta sería la paramétrica, ¿vale? Esta es la paramétrica. ¿Qué ocurre? Si os acordáis, cuando estábamos trabajando con la recta, la siguiente ecuación que utilizábamos era la continua. Para hacer la continua lo que hacíamos era despejar lambda. Pero claro, aquí tenemos dos parámetros. Tenemos lambda y t. Con lo cual, ¿cuál despejamos de las dos? No es tan fácil de despejar. Por lo tanto, lo que vamos a hacer para pasar a la ecuación general es lo siguiente. Empezamos por ver cuál es la ecuación general. La ecuación general es ax más by más cz más d igual a 0. Esta es la ecuación general. Y esta suele ser la ecuación que más se utiliza. Bueno, pues para calcular los parámetros a, b, c y d, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a crear un determinante de esta forma. Si os fijáis, esto que tengo aquí, esto que acabo de trazar, sería un vector general. Luego pongo el otro vector y el otro vector. Y esto tiene que ser igual a 0. Si nosotros realizamos esta operación, vamos a obtener, en concreto, la ecuación del vector, del plano que estamos estudiando, ¿vale? A ver, no sé si os habéis dado cuenta qué sentido tiene esto que está aquí. Tengo tres vectores y su producto mixto es 0. Por si no os acordáis, esta era la condición de coplanariedad, es decir, los vectores, este de aquí, este y este, son coplanarios, es decir, vamos a ver simplemente, tenemos el vector u1, tenemos el vector u2 y hemos cogido dos puntos, el punto X y el punto P, y hemos calculado otro vector. Los tres están en el plano, condición de coplanariedad igual a 0. ¿De acuerdo? Vale. Pues resulta que también de esa condición de coplanariedad, y acordándonos de qué es el producto mixto, nosotros aquí lo que tenemos es un vector escalarmente por lo que sale de los otros dos vectores. Es decir, en el fondo lo que nos va a salir es un vector perpendicular. Vale. Pues fijaros, si yo cojo los coeficientes a, b y c, esto que está aquí es lo que se llama vector normal al plano. Es decir, es un vector perpendicular al plano. Cuando nosotros tengamos un plano y tengamos su ecuación general, siempre vamos a tener un vector normal cuyas coordenadas van a ser a, b y c. Y eso nos va a permitir resolver un montón de problemas y un montón de soluciones. Imaginemos que nos dan un plano que es ax más by más cz más d igual a 0
y a'x más b'y más c'z más d' igual a 0, dos planos. Y nos piden que calculemos el ángulo que forman. Es decir, imaginamos que tengo este plano y tengo este otro plano. Y me piden el ángulo que forman, ¿de acuerdo? Pues fijaros, ese ángulo coincide con el ángulo que formarían sus vectores normales, es decir, este de aquí, ¿vale? Por lo tanto, para calcular el ángulo que forman, vamos a llamarle alfa, que sería este alfa, para calcular el ángulo que forman, yo lo que haría sería coseno de alfa es igual a por a' más b por b' más c por c' partido por la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado por a' cuadrado más b' cuadrado más c' cuadrado. Y así podríamos calcular el ángulo que forman dos planos. El ángulo que formarían una recta y un plano se hace de forma similar. Mirad, imaginaros que yo tengo un plano y tengo una recta que lo corta de esta forma. El ángulo que formaría sería este de aquí. Claro, pero para eso me haría falta este vector. Sí es cierto que nosotros tenemos este vector. Entonces, si yo este ángulo, porque tengo este vector, que es el de la recta, y tengo este vector, si este ángulo le llamo alfa, el que nosotros estamos buscando es beta. Y beta resulta que es 90 menos alfa. Por tanto, para calcular, por ejemplo, el ángulo que forma la recta, por ejemplo, imaginémonos que tenemos una recta que es x menos x sub 0 partido por u1, igual a y menos y sub 0 partido por u2, igual a z menos z sub 0 partido por u3. Y un plano que es ax más by más cz más d igual a 0. Yo lo que voy a hacer es que el coseno de alfa sería igual a u sub 1 más b por u sub 2 más c por u sub 3 partido todo por la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado por u sub 1 al cuadrado más u sub 2 al cuadrado más u sub 3 al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que calculemos alfa, se lo restamos a 90 y ya tendremos beta. O lo que es lo mismo, esto es igual al seno de beta aplicando las propiedades de los ángulos complementarios.